Bienvenido a Las Otras Inteligencias, un podcast de Pablo Corral Vega. Soy artista, pensador interdisciplinario, fotoperiodista, abogado y sobre todo un curioso profesional. ¿Estamos solos en el universo? ¿Somos los únicos seres inteligentes? Las Otras Inteligencias es un podcast sobre la inteligencia en todas sus formas, humana, animal, vegetal, digital, y sobre los hilos profundos que nos conectan con la Tierra y el cosmos. Te invitamos a un viaje por el extraño territorio de la conciencia, la salud, la tecnología y el lenguaje, en busca de lo que nos hace humanos. La música original de este podcast fue creada por Sol Córdoba, Alyosha Barreiro, Nelson García, Alexis Zapata y Pablo Corral Vega. El 16 de agosto de 2025, en mi casa de Quito, tuvo lugar una tertulia que titulamos Cuando el alma florece. Reunimos a 10 ponentes, médicos, sanadores, filósofos, artistas, líderes indígenas, para explorar desde distintas tradiciones y lenguajes cómo podemos vivir con mayor plenitud, integrando cuerpo, mente, espíritu y naturaleza. Fuimos 40 personas compartiendo un día entero de conversación, ritual y silencio. Manario Shiwa, líder espiritual del pueblo Zápara, abrió el evento con una ceremonia sagrada. Y Blanca Vega, sanadora quichua de Cotacachi, nos acompañó con un cierre ancestral. Esta serie de grabaciones recoge cada una de las charlas que se ofrecieron ese día. Un testimonio sonoro de lo que sucede cuando en confianza y cuidado nos reunimos a recordar lo esencial. Porque sin miedo y sin vergüenza, cuando ustedes quieran votar en esta última fase, esa serpiente se va a transformar en un jaguar, entonces vamos a respirar y vamos a hacer... Esta es la charla que dio Belén Páez, que se llamó Despertando al Danzante Soñador. Belén es ecóloga y presidente de la Fundación Pachamama. Con más de 30 años de experiencia en la Amazonía, ha liderado iniciativas en conservación, bioeconomía y derechos de la naturaleza junto a comunidades indígenas. Forma parte de redes internacionales que promueven modelos regenerativos frente a la crisis climática. Bueno, qué gusto. Gracias a Pablo por abrirnos esta casa tan linda, para abrirnos esta experiencia de conversar sobre las múltiples inteligencias que están alrededor nuestro y que hoy necesitamos más que nunca poder mirarlas así como son. Son varias y hay que integrarlas y hay que aprender a vivir en ese flujo. Y es un honor, ¿no?, en la vida poder estar en este momento civilizatorio con todos ustedes y con tanto aprendizaje, especialmente con las charlas de las mañanas han sido muy inspiradoras. Y lo que yo quisiera hacer ahora es, creo que el Samaru tiene la televisión prendida arriba, está muy alto volumen. Voy a bajar ya. Se portó muy bien el Samarito toda la mañana, entonces tiene todo el derecho de ver una peliculita el sábado. Sí. Ya, bueno, entonces yo me presento, soy María Belén Páez, soy ecuatoriana y he dedicado los últimos 30 años de mi vida, que ya son muchos, a proteger la Amazonía. Y soy una persona que está entregada desde una experiencia que ahora les cuento de qué trataba, pero desde ese momento que me ocurrió esto, yo no tenía duda, ni he tenido duda nunca de mi trabajo, de cuál es mi servicio y mi propósito y
inspiración me fueron presentadas en una época de mi vida muy temprana y fue muy fácil para mí poder seguir con ese camino, y ese camino ha sido muy vital y ha sido muy bello y ha tenido cosas interesantes y desafiantes, pero es un camino de vida que yo escogí muy temprano. Escribí algunas cosas y quiero compartir con ustedes. Yo trabajo con una organización de la sociedad civil del Ecuador que se llama Fundación Pachamama, que es una organización que trabaja para la permanente protección de la Amazonía en búsqueda siempre de alternativas a la destrucción, a la deforestación, a la pérdida de biodiversidad, siempre de la mano con pueblos indígenas y con sus saberes ancestrales, pero también trabajamos mucho desde una óptica de derechos colectivos, de justicia climática, de derechos de la naturaleza. Entonces, todo el trabajo que hemos hecho en estos 30 años tiene un compromiso muy, muy claro, que es mantener los bosques en permanente protección y buscar alternativas hacia un nuevo modelo que pueda demostrar que sí somos capaces de hacer una transición hacia a una economía restaurativa, regenerativa, y que todos estamos y que todos podemos estar en estos frontlines, que les decimos, en estos puntos, no de batalla, de guerra, sí de lucha, porque los pueblos indígenas están en lucha de sus territorios y de sus derechos y de protegerlos, pero los demás, como nosotros, que estamos aquí en Quito, podemos también hacer mucho. Y una de las cosas que necesitamos hacer es aprender sobre la Amazonía, saber quiénes habitan ahí, cuáles son los derechos que existen para las poblaciones específicamente que viven ahí, y que estamos todos nosotros en este momento. Hay una ventana de posibilidades en las que nosotros podríamos tal vez repensarnos para poder vivir y mirar que este modelo del que estoy hablando, un modelo de una economía regenerativa, es posible. Pero detrás de todo de este trabajo, de esta lucha, de esta defensa, de esta gestión política de incidencia, de gestión de incidencia en política pública, de un trabajo global sobre la Amazonía para el mundo, de haber participado y de estar hasta ahora muy, muy activa en todo lo que son cumbres internacionales de clima, de biodiversidad, de desertificación, de desarrollo de finanzas sostenibles, y de haberme inmerso en este mundo. Estoy navegando en este mundo, vivo en un mundo global, regional, local. Mi casita a veces es una maleta, y los momentos que tengo con Samaru son de mucha felicidad, porque puedo compartir con él. Y también el hecho de estar con Manari también es un balance ideal que me permite a mí, frente a tanto, soy una testiga, ¿no? Estoy viendo cómo el deterioro de un bioma gigantesco ocurre. También soy parte de un panel científico que es el Panel Científico Amazónico. Soy de carrera ecóloga, soy investigadora, también soy científica, entonces estoy muy activa en las redes de los paneles científicos, escribiendo mucho sobre lo que llamamos el tipping point, el punto de no retorno en la Amazonía, pero con esta información que es muy clara, que es muy predictiva, ya no es tan incierta, más bien nos da es muy asertiva. Estamos mirando qué es lo que está ocurriendo, y a veces transformar toda esta información de ciencia a un lenguaje divulgativo, a un lenguaje en donde todos podamos entender de lo que estamos hablando. Es un desafío, es bastante difícil, pero también es un desafío mirar lo que ocurre desde la avioneta en la que he volado los últimos 20 años, haciendo sobrevuelos a ciertos lugares específicos de Morona, Santiago, de Zamora, Chinchipe. Entonces, al ver desde el vuelo lo que ocurre, luego revisar con imágenes satelitales, luego comprobar con las comunidades y hacer muestreo en las comunidades de lo que ocurre ahí, hay una clara evidencia de que las cosas están cambiando rápidamente. Entonces, detrás de esta historia de una persona que se ha construido a sí misma una narrativa, ¿no es cierto? Me construí desde hace muchos años esta narrativa de soy una persona que salva la selva. Estoy apasionada por este tema, me da esperanza saber que hay posibilidades tecnológicas, de comunidades, de política, de economías que pueden revertir la situación y llevarnos a esta transición ecológica de la que hablamos, pero tengo que hacer también un trabajo profundo al nivel de mi conciencia, de mi espíritu, de mi cuerpo, porque sí
he llevado muchos años en donde siento que tengo mucho ecoestrés. O sea, miro muy de cerca lo que ocurre y gracias a Manari que me da un poquito de balance y me cuenta las historias como las que nos contó esta mañana. Entonces no veo no veo lo caótico, pero sentí así como Pablo dice, ¿no? Hace 2 años empezó un proceso. Mi proceso de los últimos meses, años ha sido descargar esa carga. He visto que he tenido por muchos años responsabilidades muy fuertes sobre esta narrativa de que tengo que salvar la selva y que se tiene que salvar el mundo y soy solo una persona en un tiempo de vida. Entonces me di cuenta hace poco en una ceremonia de hongos lindísima que mi tiempo es, que soy una persona, tiene un tiempo de vida y que no puedo cargar con todas las responsabilidades del mundo ni de la pérdida de la Amazonía. Pero tuve que hacer una ceremonia que fue dolorosa porque lloré mucho, lloré por unas 6 horas porque me tenía que despedir de los delfines de río y de las nutrias gigantes de las que siempre he sido investigadora y de los ríos que aún están bien, el Capaguar y el Ixpingo. Y esta decisión de llorar esa pérdida, ese luto durante esa ceremonia de hongos me ayudó mucho a reconstruir una historia sobre mí misma, que tenía que dejar de ir esta persona, que evidentemente era una persona que se había creado a sí mismo. Y no quiero decir que no voy a seguir haciendo este trabajo de conservar la selva, sí lo voy a hacer hasta el fin de los días, pero lo voy a hacer de otra forma. Entonces, les voy a contar un poco qué es lo que estoy haciendo frente a este trabajo que yo me he comprometido a hacer desde muy joven y cómo voy haciendo una transición hacia una persona que además ya tiene 52 años casi y un hijo pequeño a quien también quiere ver crecer bien y con esperanzas de un futuro en donde podamos ver los bosques vivientes. Entonces, es un poquito de lo que les quería contar hoy. Y escribí algo, porque Pablo me animó a escribir. No voy a leer, no voy a usar tanto tiempo. Pablo me preguntaba, usa un poquito más de tiempo, pero un paréntesis ahí, les quiero contar que en este mundo del activismo climático, en este mundo de estar viajando todo el tiempo por distintos temas que son de ámbitos sí, políticos, diplomáticos, de sociedad civil, de defender derechos, pero también de buscar tecnologías, hay una inmensidad de cosas, pero también la presión del tiempo, vivir siempre en aviones, vivir siempre en reuniones, vivir siempre en Zooms, estar 24/7 atada a una responsabilidad. Es interesante, pero también me he entrenado mucho en hacer discursos cortos de 1 minuto, de 3 minutos, de 5 minutos. Estoy entrenada para recaudar fondos. Y lo digo así porque yo fui entrenada desde muy joven para recaudar fondos, convencer a donantes, convencer a políticos, convencer a la sociedad civil o a alguien de la empresa privada a ciertos temas. Y esto me limitaba mucho, Pablito, porque yo sé que puedo hablar 19, 15, 17 minutos, 11. Entonces, a donde yo voy, pregunto, ¿tengo 3 minutos? ¿Tengo 5? Y mi capacidad de contar estas historias en corto se ha ido como eso, como es una... Como decías, alguien contaba sobre, soy muda, no puedo hablar, y yo he tenido que irme haciendo como un poco muda porque he tenido que ir cortando espacios, ¿no? de lo que podría haber sido una historia más larga. Pero bueno, hoy quiero invitarles a hacer un viaje conmigo, un viaje que no empieza en este momento, sino hace más de 30 años, cuando la Amazonía me llamó por primera vez. Yo era una investigadora de campo y estaba en las lagunas de Cuyabeno. Yo siempre he estado interesada en los mamíferos acuáticos y estaba en una canoa frente al bosque tropical amazónico y a todos estos árboles gigantes, y yo tenía mis discos X y mi propia canoa, y a las 5 de la tarde es la hora fantástica para salir a hacer fotoidentificación de algunas especies, especialmente de los delfines a los que yo estaba estudiando. Entonces, en este momento yo recibí un llamado, tenía 23 años, casi por cumplir, tenía 24 años, y recibí un llamado que puede ser abstracto, y cuando lo trato de contar, trato de hacerlo con claridad, porque lo que pasó en ese día fue que yo recibí un llamado de la selva y salió una especie de neblina dorada que salió del bosque. Yo estaba en las lagunas y en mi canoa arrodillada, porque tenía agua en la canoa que también estaba como iluminada por el sol de esa hora.
y estaba con mi cámara haciendo mi fotoidentificación y tomando muestras de agua. Pero yo me sentí en un momento, me escuché hablándome a mí misma y yo decía, sí, claro, para siempre, esto es, lo voy a hacer, lo vamos a hacer juntos. Entonces tuve un llamado de la selva, fue una voz que escuché junto al río, la sensación de la piel, una certeza en el corazón, y yo estaba devolviendo este llamado de la selva y lo dije como sí, hasta el final de mis días. Y desde entonces mi vida ha sido una sola, tejida entre la Amazonía, el bosque y los pueblos indígenas y las enseñanzas de los saberes ancestrales. Y entonces este tatuaje que a veces me preguntan de qué se trata, es esto. O sea, hace muchos años me hice este tatuaje porque era el compromiso de vida, tengo un compromiso, un propósito con la selva, y esta es una pintura que se hace en los achuar de Pastaza, que ellos se pintan toda su cara cuando van a la guerra. Ellos han sido guerreros. Pero esto todavía ellos lo usan cuando van a las reuniones, o sea, cuando van a hablar con gente de fuera, con sus propios aliados, ellos usan esta pintura que representa el jaguar y la boa. Entonces, estos dientes son el jaguar y este es el ojo de la anaconda. Entonces, para mí es como el compromiso de ese llamado, pero también un día me di cuenta que era todo lo que puedo dar, todo lo que puedo recibir, mi compromiso de vida desde el corazón hasta el fin. Entonces, todo hizo sentido cuando me hice el tatuaje hace más de 20 años. Entonces, luego, para seguir haciendo este trabajo de lucha y de defensa de los derechos y este activismo que no es un activismo de abrazar árboles, es un activismo que ha incluido mucho tema de investigación, de gestionar recursos, de poner en mesas redondas a gente del gobierno, de mineras, de sector privado, es otro tipo de activismo. Fui invitada hace algunos años a participar en un evento, gracias a Manari, que se llama el Summer Long Dance en Inglaterra, una ceremonia de 72 horas que es de movimiento en medicina, Movement Medicine. Y ahí rodeada con personas que bailan, no para mostrar que bailan hermoso, pero en realidad sí bailan bellísimo, y yo logré bailar bellísimo sin ser una bailarina, sino para agradecerlo todo. Entendí que el cuerpo puede ser un altar vivo, en medio del cansancio, del sudor, de la música que no se detiene y del ayuno, porque uno ayuna por más de 4 días, algo cambia y ya no eres una persona bailando, eres parte de un rezo colectivo que toca la tierra, el cielo al mismo tiempo. Y no bailamos para escapar, ni tampoco con ningún psicodélico, solo es el hecho del baile que entramos en un trance, y bailamos para recordar que nuestra responsabilidad está con la vida. Danzamos por el pasado, por el presente, por el futuro, por todas las emociones. Tiene 21 gateways, 21 salidas, y también por lo que conocemos en la tierra, lo que está al frente, lo que está arriba y el gran misterio. Entonces, esto es parte de lo que yo hago ahora para poder hacer esta transición, para poder mover toda esta energía de las que les conté al inicio de esta pequeña conversación. Otra experiencia, esta experiencia se une a otra corriente que ha marcado mi vida. He trabajado para una organización que es, como les contaba, Fundación Pachamama en Ecuador, pero Pachamama Alliance en Estados Unidos. Y esta organización nace cuando el pueblo achuar invita a los fundadores de esa organización a hacer una ceremonia de ayahuasca en el año 94. Y ellos reciben un llamado y regresan a su casa en San Francisco y piden a sus amigos responder a este llamado, que para ellos fue crear toda una serie de programas educativos que estaban basados en despertar al soñador, cambiar el sueño. Entonces ellos, a través de la filantropía, hacían un trabajo para la protección, pero en el mundo moderno ellos tenían que crear programas educativos para despertar a las personas del mundo moderno y poderles ayudar con herramientas y con una serie de talleres para poder mirar lo que está ocurriéndonos como civilización en este momento y saber qué debemos hacer y cómo lo podemos hacer juntos, porque no se puede nunca más pensar que podemos hacer cosas por separados, pero sí juntos. Entonces Lynn Twist, que es la cofundadora de esta organización, ella habla mucho y ha escrito libros muy interesantes como el del Soul of Money, el alma del dinero, y también sobre vivir una vida comprometida. Y para mí este compromiso, o sea, este compromiso pequeñito de levantarse cada día con un compromiso, tiene que ver con
ser custodia de la selva, o sea, ayudar a los que defienden los territorios, a estar con ellos de la par. Y seguramente es por esto que yo me enamoré de Manari, porque siempre tuve novios de otros lugares, continentes, y con todos me fue muy bien, pero nunca había tenido relaciones tan largas. Y cuando encontré a Manari, después de unos años, he reflexionado que encuentro a Manari por el amor que le tengo a la Amazonía, el amor que le tengo a la selva, y porque es de ahí el único recurso que yo tengo como una mujer que no soy de la selva. Cuento con los sueños de Manari, cómo él interpreta mis sueños, y con las herramientas ancestrales él me guía con sus espíritus para poder también yo hacer mi trabajo en este lado del mundo. Entonces esto es porque yo encuentro algo, le doy más sentido a mi relación con Manari. Gracias, Manari, por protegerme y ayudarme. Y bueno, esta mañana ustedes vieron que yo tengo también esto. Entonces, a lo largo de los años también he conocido muchos sanadores, maestros del mundo en distintos continentes, por muchas razones, pero esta hermosa mesa que yo tengo aquí me fue entregada en ceremonia por un gran amigo espiritual que se llama Arkan Luzuala, que es un maestro y guía ceremonial que vive en Nuevo México, pero él es de Perú. Y por 20, 30 años siguió toda la escuela Lakota, pero él ha regresado a sus raíces indígenas, y en una ceremonia me fue entregada esta mesa, y adentro hay unos objetos. Hay una piedra que se llama la piedra Pachamama, y yo hace 20 años, cuando hacía investigación de campo en la Amazonía, encontré también un objeto precolombino, un objeto que es un objeto chamánico achuar. No achuar, porque los achuar tal vez no existían en ese momento, pero encontré en una de mis viajes en la selva, y les puse a estas dos piedritas aquí, y desde ese momento yo siempre estoy con ella. Ella es mi guaguita Pachamama, y el objeto es esto, que yo la llevo a todas partes y la pongo en ceremonia, en todas las ceremonias, en todos los conversatorios lindos que he ido en los últimos años. Ella está conmigo, y ha ido al Summer Long Dance, y ha ido al Ártico, y ha ido al África, y ha ido a todas partes, pero todos los rezos colectivos se acumulan aquí y también se liberan, pero también liberan esperanzas y posibilidades. Entonces ella siempre está conmigo. Y Arkan lo que me enseñó es que hay un momento en donde nosotros necesitamos, cuando trabajamos en colectivos, es que tenemos que ir a las reuniones sin una agenda y no juzgar. Y mientras más profundo podamos ir y más vacíos podamos estar, las conversaciones van a ser más enriquecedoras, porque a veces las posturas, sean estas políticas, filosóficas, espirituales, a veces nos sesgamos y tenemos mucho para juzgar, y a veces no tenemos mucho en un balcón para escuchar sin una agenda, sin estar atados a un resultado de esa conversación. Entonces, Arkan y mi piedrita Pachamama, mi mesa, me han ayudado a escuchar más y a ser más, bajar mis expectativas de mi propia agenda personal, pero también de la agenda de cómo veo a los demás. Entonces siempre voy con ella. Y Arkan es un gran amigo de Manari, y los dos escriben juntos, y Arkan ha escrito muchos libros a la vez. Hago una pausa porque Pablo me dice que yo tengo tiempo para poder hablar y no estar tan estresada. Entonces la respiración es tan importante. Continúo. Entonces este movimiento medicina del que les conté, del que vamos a experimentar un poquito esta tarde, este sueño colectivo, tratar de hacer este programa de Awakening the Dreamer, Changing the Dream, levantando al soñador, cambiando el sueño, y la escucha profunda, son 3 corrientes que se han entrelazado en mi activismo por la Amazonía durante más de 3 décadas. Y cuando digo activismo, ya les expliqué que no es el de abrazarse a los árboles, pero sí el de acompañar luchas y sostener esperanzas. Y he visto cómo la conservación se vuelve política, técnica, espiritual y profundamente humana. Y estamos definitivamente frente a unos tiempos cautivantes, increíbles, también en momentos bisagras. Lo viejo se pone más
se va poniendo añejo, ¿no? Se agrieta y lo nuevo aún no nace del todo. Entonces, todos estos esfuerzos por salir a algo más justo, llamamos movimientos, el movimiento por los derechos de la naturaleza, por la justicia climática, por el mejoramiento de la calidad de vida de las personas en el mundo, por la paz. Todavía no acabamos de ver, o sea, nosotros tal vez en nuestro tiempo de vida no vamos a poder ver todo esto. Es como un parto, duele mucho, porque ahorita a todos nos duele mucho mirar lo que pasa con la tierra, con el planeta, con los árboles, con los niños en distintos lugares. Y aún así, y la crisis que atravesamos no se resolverá con las mismas herramientas que la crearon. Necesitamos otras inteligencias. Entonces, gracias Pablo por invitarnos a estos espacios. Las que nacen del cuerpo, de la tierra, las que se forjan en comunidad, las que respiran desde lo ancestral y se expresan en lo poético, porque a la final todos somos verso, todos somos poesía, música. Necesitamos bailar para recordar, soñar para transformar y ver el futuro, y escuchar para actuar con coherencia. Y por eso estoy aquí hoy, y les invito a algo sencillo y profundo. Que en estos espacios que tú nos invitas, Pablo, habitemos estas inteligencias y que dejemos a la Amazonía viva, no solamente en los mapas, sino en cada una de nuestras respiraciones, en nuestros gestos, en nuestras decisiones diarias, porque el futuro que soñamos empieza en el cuerpo de cada uno de nosotros, y los océanos y la Amazonía son críticos y vitales para nuestro futuro humano y no humano. Entonces, ahora yo, desde este espacio, al lado del arupo de Pablo, de su infancia, quiero invitarles pues, a bailar y a despertar juntos al soñador que está en nosotros. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Bueno, entonces les invito a pasar. Gracias, lluvia, gracias. El espacio, si podemos, si es que se nos hace fácil mirar a alguien más y sonreír, agradecemos desde el corazón por esta linda danza entre todos, con los árboles que nos vieron bailar, la lluvia que nos vio mojarnos, con la tierra que nos sostiene. Nos quedamos así. Gracias. Gracias por escuchar Las Otras Inteligencias. Las Otras Inteligencias es un podcast sobre la inteligencia en todas sus formas, humana, animal, vegetal, digital, y sobre los hilos profundos que nos conectan con la Tierra y el cosmos. La música original de este podcast fue creada por Sol Córdoba, Alyosha Barreiro, Nelson García, Alexis Zapata
y Pablo Corral Vega. Hasta un próximo episodio.